Ya fue aprobada por el Tribunal de Cuentas esa rendición y ya poco queda para decir de ese momento. Yo quiero comenzar por destacar, que el año 2020 fue un año en el cual el mundo, los argentinos, los bonaerenses, los veinticinqueños y veinticinqueñas, tuvimos que afrontar una crisis sanitaria de la cual ninguno tiene memoria. Y esa crisis sanitaria obviamente generó una crisis social y una crisis económica que aún hoy y en estos días se agrava constantemente, no solamente en nuestro país, en el mundo se agrava. En este derrotero que comenzamos allá por marzo de 2020, cuando recién comenzaba y asumía el presidente de la Nación y asumía el nuevo gobernador de la provincia, no alcanzamos a gobernar ni 3 meses, que ya nos tocó gobernar con pandemia. Y se dieron muchos sucesos y muchas realidades que nos tocaron enfrentar. Y las enfrentamos, por suerte, con un lineamiento nacional y provincial que nos ayudó y colaboró en todo sentido con el municipio de 25 de Mayo y con todos los municipios y con todos los distritos provinciales y las jurisdicciones provinciales, porque la mirada sobre la crisis sanitaria fue federal. En este lineamiento que nosotros tenemos con provincia y con nación, inmediatamente con el surgimiento de la crisis sanitaria se creó un comité de crisis en 25 de mayo y ese comité de crisis centralizó todas las decisiones que se fueron tomando en relación a la pandemia para hacerlo con rapidez y que con fluidez las cuestiones inherentes a cómo se iba a llevar adelante la gestión de la pandemia fuera lo más eficiente posible. Y en esto se llamó a la conformación del Consejo Económico y Social, que está integrado por instituciones, que está integrado por vecinos y por la gente del Departamento Ejecutivo Municipal, y en conjunto, en aquel momento, se comenzaron a tomar las decisiones que iban a acompañar ese aislamiento social obligatorio que duró muchos meses y que eso no fue casualidad que durara muchos meses, porque cuando el presidente asumió la conducción del Estado Nacional y cuando el gobernador asumió la conducción del Estado provincial, se encontraron primero con que durante los 4 años anteriores habíamos bajado el rango del Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud se lo había bajado de rango y se lo había transformado en una secretaría. Y eso no es menor, no es un cambio de nombres, simplemente. Es el hecho de que se asignan menos recursos, que se le da menos preeminencia y no es casualidad que tuviéramos en aquel momento, en aquellos años, brotes de sarampión por falta de aplicación de vacunas que se quedaron tiradas en un contenedor. No es menor que tuviéramos brotes de tuberculosis, enfermedades controladas en la Argentina y en el mundo. Argentina, un caso emblemático del control de esas enfermedades y muchas otras vacunas que se sacaron también del calendario obligatorio. En este sentido, los veinticinqueños, con el Comité de Crisis, con el Consejo Económico y Social, realmente comenzamos una organización que dio muy buenos frutos, porque en ese marco de solidaridad se
instruyó a Defensa Civil y se unieron a las filas de Defensa Civil 150 empleados municipales y 200 personas de la comunidad que fueron voluntarias. Y con ese grupo de personas se hizo un trabajo que al principio fue excelente, al principio digo porque se comenzó en ese momento y luego se continuó en el tiempo, pero para organizar a la población civil, aquello fue muy importante, porque las colas en los bancos se organizaron, las colas en los comercios, en los supermercados, se empezó a forjar la idea de que se debían sanitizar las manos, el uso del barbijo, el control del uso del barbijo, el distanciamiento social, todo eso se logró de forma mancomunada y solidaria, no por una decisión del Departamento Ejecutivo o de la autoridad, sino porque todas las personas, toda la comunidad se aunó en ese sentido y por eso debemos estar muy orgullosos de todas nuestras instituciones, de todos los que colaboraron de forma desinteresada, porque eso nos ayudó a campear el primer momento de la crisis. La Casa de la Cultura se transformó en un centro operativo que organizó Defensa Civil, que organizó los retenes conjuntamente con Protección Ciudadana, la policía, organizó los primeros retenes, los 2 retenes que tuvimos en Ciudad Cabecera, se organizaron en cada una de las 8 localidades también retenes para controlar el tránsito interno del distrito, y eso también dio muy buenos frutos porque se hizo a conciencia, porque se hizo mancomunadamente. Es importante destacar la función del secretario de Cultura en ese sentido, porque de estar preparado para cumplir otra función, ser otra sus metas en cuanto a la Secretaría de Cultura, rápidamente tomó las riendas y llevó adelante también, por ejemplo, la construcción de los protocolos, la entrega de los protocolos a la gente para que supiera cómo manejarse durante la pandemia, en cuanto a la contratación de oficios, en cuanto a los diferentes comercios, qué protocolos tenían que realizar. Eso fue un momento de gran aprendizaje y de mucha experiencia que nos vamos a llevar. Sin duda de esta crisis, porque de todas las crisis tenemos que llevarnos la experiencia y la consolidación de conocimientos. En esto se controlaron, y tengo anotado aquí, 95.000 vehículos en aquel momento, y esto fue muy, muy importante, ya digo, porque también se hizo aquí en 25 algo que no se hacía en otras localidades, que era la de colocar puntos fijos para que las personas que venían de afuera pudieran colocar su mercadería y no tuvieran que ir comercio por comercio repartiendo. En lo que corresponde a la salud, la inversión fue millonaria. Más de 20 millones se recibieron al principio, al principio de 2020, al efecto de lograr dotar al Hospital de 25 de Mayo de aparatología, respiradores, dotar al municipio de 25 de Mayo de insumos, al hospital de insumos, y también lograr comprar todo lo que es la vestimenta necesaria para que los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y todo el personal de salud tuviera la protección que se necesita para atender los casos de COVID. Nosotros no tenemos que olvidar, me parece importante resaltar en este momento a todos los 25eños, que tuvimos que ver en otros países, sin ir más lejos Brasil, cómo los médicos andaban con bolsas negras de residuo atendiendo a los pacientes. Y eso es importante destacar, que en nuestra comunidad eso no existió. Eso también para que los argentinos a veces nos sintamos orgullosos de ser argentinos, sin tanto mirarnos en los espejos de afuera. Esto sí lo voy a leer, señora Presidenta, y le pido permiso, porque se amplió el Hospital de 25 de Mayo, amplió su capacidad
En cuanto a las especialidades, por ejemplo, control de neonato, gastroenterología, endocrinología, neumonología, nefrología, dermatología, infectología, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es menor, porque viene acompañado de que desde el Hospital de 25 de Mayo se mantuvo la atención primaria de la salud. En el Hospital Saturnino Unzué, en el Hospital San Roque, en los CAPS, que están ubicados en la ciudad cabecera, y en todas las localidades del interior. La atención primaria de la salud nunca se cortó en la ciudad de 25 de Mayo, y esto sí le sucedió a otros municipios. Entonces, mire si no tenemos de qué enorgullecernos todos los 25eños. Se aumentó el staff profesional del hospital porque necesitábamos más recursos humanos. Y en esto vuelvo a recordar, porque ya lo hice hoy con el Consejo Económico y Social, pero es importante saber que la población civil también se organizó y desde diferentes instituciones, que no las voy a nombrar porque no me quiero olvidar de ninguna, todas fueron muy importantes, desde empresas en 25 de Mayo, vecinos de 25 de Mayo, canalizaron a través del Consejo Económico y Social muchas donaciones para el hospital y para fortalecer el sistema de salud 25eño. Y eso hay que agradecerlo, señora presidenta, porque fue fundamental todos esos recursos que se volcaron para que luego el municipio de 25 de Mayo, a través del hospital y de todos sus efectores de salud, pudieran atender la salud de todos los 25eños y 25eñas. La cooperadora del hospital también ha sido un motor indispensable en esta conformación. El Plan Sumar nos envió 7 millones de pesos para el sistema de salud. Y quiero leerle, señora presidenta, porque es importante saber que dentro del distrito de 25 de Mayo se recibieron, por ejemplo, 6.869 personas fueron alcanzadas por el ingreso familiar, por el IFE, 200 millones de pesos, 79,4 millones de pesos por el ATP y por el REPRO. 2. Bono salud para los trabajadores, 513 trabajadores, 16 millones de pesos. 304 millones de pesos en el IFE, el ATP, el bono salud. Tarjeta alimentar para más de 1.200 familias y 379 programa Más Vida. Eso es muy importante, señora presidenta, porque ¿sabe qué? Ese dinero que fue a parar al bolsillo de los que menos tienen, ese dinero que necesitaban muchos vecinos y vecinas de 25 de Mayo y que muchos estigmatizan como planeros, ese dinero también fue a los comerciantes, fue a los que realizan oficios, fue a los carpinteros, a los electricistas, fue para 25 de Mayo. 58.000 millones de pesos que se pidieron al Fondo Monetario Internacional fue para las transnacionales, para las grandes empresas, para los fondos buitres también, porque bien que comieron de los 58.000 millones que nos dio el Fondo Monetario. Pero bueno, eso también hay que decirlo porque hay que tener memoria activa. Se avanzó en el cierre del basural durante todo el año 2020 y en noviembre de 2020 se anunció el cierre definitivo del basural y se estableció como nuevo depósito el relleno de Tres Puentes. Seguramente esto que se va a ver en unos años, la obra que se va a realizar en lo que era el relleno, en lo que era el basural de 25 de Mayo, esa obra que se va a hacer ahí le va a cambiar no solamente la vida a los vecinos que están ahí, la vida a todos los que estamos dentro de la ciudad cabecera, sino que va a aumentar el valor de esas propiedades como lo aumentó la obra de la calle 36, como lo está aumentando la obra que se está realizando en calle 1. Porque eso no es solamente para terminar una circunvalación. Los vecinos que están frentistas también tienen un gran, digamos,
tributo económico y sus inmuebles se ven favorecidos. Bueno, se continuó con la entrega de microcréditos, algo muy importante que creo que hace al medio ambiente, porque ya que estaba hablando de medio ambiente. Los sectores que nuclean los sectores rurales que nuclean las instituciones del ámbito rural lograron conjuntamente con la organización Campo Limpio que se sacaran de los campos de 25 de mayo 24.000 bidones de contenedores de agroquímicos. Me parece que eso también es importante destacar. Por último, y para finalizar, le pido solamente leer esto porque es demasiado y no me lo voy a acordar, señora presidenta. Y se trata de todas las obras que comenzaron con el Plan 2025, que viene desde Provincia y Nación, y que son obras que se van a realizar a corto, mediano y largo plazo. Y entre esto tenemos la puesta a punto de la estación elevadora de líquidos cloacales y ampliaciones de red, la avenida 1 con cantero central, luminarias y estabilizado de calles, la obra de pavimentación de Norberto de la Riestra de 2 cuadras de ingreso a la ciudad en conjunto con la cooperativa eléctrica. Esto es importantísimo para el vecino. Esa comunión que hay entre las instituciones y el Estado provincial hace que podamos tener un diálogo, una comunicación, un enlace que nos hace más fuerte como comunidad. Hay que propiciar todo enlace que haya entre las instituciones privadas y el Estado municipal, siempre y cuando, obviamente, sean por pos y en beneficio del bien común. El bacheo y puesta en valor de la avenida Cabral en Norberto de la Riestra. Construcción del edificio de la Escuela Especial número 502. Construcción del edificio del Jardín de Infante número 915 Juana Manso, uno de los 3.000 jardines que nos prometió la anterior administración y que lo dejó ahí, y que hoy, por suerte, la justicia está investigando qué pasó con la plata de esos jardines, porque no se hicieron los jardines y allí está el Estado municipal en conjunto con el Estado provincial y el Estado nacional terminando el jardín Juana Manso. Si Dios quiere, muy pronto lo vamos a ver. Construcción del Salón de Usos Múltiples del barrio Avellaneda, playón de Jambal, circuito aeróbico en Norberto de la Riestra. Se han concentrado mucho en las localidades del interior, especialmente en Norberto de la Riestra. Espero que esto siga así para las otras localidades. Se ha hecho mucho, se va a hacer mucho. Lo que quiero terminar y para finalizar es adelantar mi voto positivo a esta rendición de cuentas, es decirle a todos los veinticinqueños y veinticinqueñas que más allá de los discursos políticos que hoy escuchen esta noche, el mío también es un discurso político, como el de todos los que van a escuchar ahora, tienen que salir y ver la transformación de su ciudad. No hay ningún discurso que pueda tapar lo que se hace. Y lo que se hace en 25 de mayo es mucho y va a ser mucho más, porque este municipio, este intendente está pensando ya en la pospandemia. Esto se va a terminar, esto va a concluir seguramente muy pronto, pero esta conclusión nos va a llevar a un augurioso futuro y eso es lo que quiero que todos los veinticinqueños esperemos. Un futuro que nos augure esperanza, que nos augure salud, que nos augure una economía sana, que nos augure una sociedad sana y sobre todo que nos augure y que nos encuentre siempre juntos y siempre a la par. Nada más, señora presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Marcelo Landaburu. Muchas gracias, señor presidente. Primero, estamos tratando el expediente 34.
o los dos expedientes del 34 y el 35 en conjunto. Le pregunto para ver... No, concejal, y fue la lectura por Secretaría, expediente 34. Bien. Bueno, no, porque escuché parte de la locución de quien me preside la palabra del expediente que sigue, pero era para yo no extralimitar mi alocución y de abordar los dos temas. Muchas gracias por la aclaración. La verdad que estamos hoy, 28 de mayo, tratando la rendición de cuentas del municipio, del Departamento Ejecutivo, de la función del año 2020. Eso para explicarlo y para que quede claro, porque en algunas cuestiones de lo que escuché recién fue un relato, un posicionamiento, un relato de que la verdad que dista mucho de lo que es una rendición de cuentas del municipio. Una rendición de cuentas que como para comenzar, señora Presidente, la verdad que desde los bloques Cambiemos y Juntos por el Cambio hemos insistido mucho durante el año pasado, durante este año, de la transparencia que necesitamos que del Departamento Ejecutivo se brinde hacia los concejales y sobre todo a los concejales de la oposición, la transparencia que podamos acceder a analizar esa documentación que es tan importante. Una función principal, una de las principales funciones de los concejales es la función de contralor, que esa función, este Ejecutivo, la verdad que no le está dejando realizar a los concejales de Cambiemos y Juntos por el Cambio. Y vale recordar, señor presidente, y hay que recordar en estas cuestiones, es una rendición de cuentas, es un análisis que tiene que ser preciso, un análisis que tiene que ser con la mayor rigurosidad posible en cuestiones técnicas, en cuestiones administrativas, que vemos que el análisis, poder conectarse al sistema RAFAN, al sistema informático, no lo hemos podido lograr. En distintos momentos, distintos concejales del bloque Cambiemos Juntos por el Cambio quisieron conectarse y la verdad que no. Y la vez que lo hicieron, la mayoría de los lugares estaban bloqueados porque no se podía acceder. Esa es la transparencia que hay que comenzar analizando y planteándolo, que es la transparencia que muestra este Departamento Ejecutivo. Cero. Porque si no tienen nada que esconder, la verdad que las cuentas públicas las podríamos estar analizando y mirando durante todo el año, como tenemos acceso por una ordenanza vigente los concejales. No se cumple. Segundo, vamos a analizar la documentación al Departamento Ejecutivo y nos encontramos con que una persona constantemente mirando a ver qué es lo que revisamos y qué documentación nosotros tenemos, con todos los impedimentos que nos acercó, compartió una nota del Departamento Ejecutivo, que los concejales no podemos sacar fotos, no podemos tener una copia de la información, no podemos nada. Ahora que esa es la voluntad de este Ejecutivo, que los concejales podamos analizar la información. Y más, señora Presidente, en los dos lugares, tanto en el hospital como en el Departamento Ejecutivo, siempre una persona vigilando y controlando. Ahora, eso sí, no llaman a ningún paciente, no llaman a ningún paciente porque no tienen capacidad médica, capacidad de profesional o capacidad de los que ellos están con COVID. Pero sí ponen dos personas en los distintos lugares para controlar y vigilar cuando los concejales, el poco tiempo que estábamos, analizando la documentación. La verdad que esa es la función que obtiene este Departamento Ejecutivo. Ahora, entrando en la rendición de cuentas, entrando en las cuestiones de ¿cuál fue el presupuesto que tuvo este Departamento Ejecutivo? ¿Qué presupuesto manejó? ¿Cuál fue el presupuesto que, por los números, es el mayor presupuesto que ha tenido en la historia 25 de mayo? Todos los años viene en aumento el presupuesto en recursos. Y nos encontramos con que tuvo recursos presupuestados más las ampliaciones presupuestarias que fueron el aumento de tasas que tuvimos en plena pandemia. Tuvimos un aumento de tasas que se le pidió un esfuerzo
a los contribuyentes, se le pidió un esfuerzo a todos los vecinos, comercio cerrado, pero le pedíamos un esfuerzo con un aumento de tasas. En ese sentido, tuvo un presupuesto de recursos, de ingresos por cercanos a los 1.000 millones de pesos, ¿no? De los cuales más o menos ha recaudado cercano al 90%, porque bueno, no ha recibido de todos los fondos, pero rondan más o menos los 950, 980 millones de pesos. Eso para centralizarnos, decir, bueno, ¿cuáles fueron los recursos que tuvo este municipio? Porque se habló muchísimo durante el 2020 de las sábanas cortas, de la falta de recursos, de lo que tenía, el esfuerzo que tenía que hacer el Estado municipal. Pero bueno, para contextualizarlo, seguramente tiene que ser mayor. Pero ahora vamos a analizar y vamos a demostrar en algunas cuestiones, en algunos rubros, cómo fueron esos gastos también. Tiene un presupuesto de gastos, de los recursos, tiene gasto por 915 millones de pesos. Hay un resultado financiero en año de pandemia, como escuchábamos, año de muchísimos recursos que el Estado municipal tuvo que invertir y que hubo una demanda